Abran su Biblia, por favor, a Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7 es donde nos encontramos en nuestro estudio esta mañana. Y mientras ustedes abren su Biblia, yo oro una vez más. Bendito Padre Celestial, gracias por tu palabra y gracias, Señor, por permitirnos abrirla. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que está en este lugar y cada vez que nos reunimos para escudriñar las Escrituras, es Él quien habla en nuestros corazones, quien abre nuestro entendimiento, quien enciende la luz celestial para que podamos ver algunas de las cosas que sin su ayuda no podríamos entender en las Escrituras. Así es que bendice este tiempo y que cada uno de nosotros salgamos de este lugar, Señor, fortalecidos, animados, en que hemos creído en el único y verdadero Dios y en que porque eres Dios, Señor, tú no cambias y tus promesas siempre serán cumplidas. Bendecimos tu nombre en el nombre de Cristo Jesús y todos decimos amén. Muy bien, nuestra serie en el libro de Hebreos la hemos titulado Cristo Jesús es mejor. Y hemos estado viendo a través de toda la serie cómo Jesús es mejor que muchas cosas que nosotros pudiéramos contar como buenas, aún religiosamente hablando, en cuestión de moralidad, hablando en el caso de los judíos de la ley, hablando en el caso de los judíos del sacerdocio arónico, hablando en el caso de los judíos de su sistema que tenían para acercarse a Dios por medio de sacrificios. Se nos dice que Cristo Jesús es mejor que todo ello. Y esta mañana seguimos con ese tema de que nuestro Señor Jesucristo es mejor. Y una de las cosas que hemos aprendido acerca de nuestro Señor Jesucristo es que Él no solo es mejor, sino que es un mejor sumo sacerdote. Y más que un mejor sumo sacerdote, Él es nuestro gran sumo sacerdote. Eso es muy importante porque para los judíos el sumo sacerdote era la persona, el hombre que estaba más cerca de Dios y el único que podía interceder por ellos delante de Dios, presentar sacrificios delante de Dios a su favor para que así Dios pudiera cubrir con la sangre del sacrificio los pecados de la nación de Israel. Pero hoy vamos a ver a un nuevo personaje que lo hemos estado mencionando a través de nuestro estudio, pero no lo hemos podido ver o no lo hemos visto a gran profundidad porque no había llegado la oportunidad de hacerlo. Y esa persona es el sacerdote Melquisedec. Ya lo hemos oído varias veces, ¿verdad? Ahora, para muchos de nosotros, no siendo judíos y confiando en Jesucristo ya como nuestro gran sumo sacerdote, el escuchar la palabra, el nombre Melquisedec, y escuchar como que es el sacerdote de Dios, del Dios viviente, quizás no tenga mucho significado. Pero debe tener mucho significado porque a través de Melquisedec aprendemos cosas acerca de Jesús, que nos ayudan a cimentar más nuestra confianza en Él. En este capítulo entonces el escritor de la carta a los hebreos lee y nos va a dar otra razón más por lo cual Él piensa y quiere que los hebreos y nosotros sepamos que Cristo Jesús es mejor. Pero para poder nosotros entender el contexto del capítulo 7 que vamos a ver hoy, tenemos primero que volver atrás unos cuantos versículos en el capítulo 6 y leer los versículos 10 al 20. Así es que denle la vuelta a la hoja de su Biblia, si ya están en Hebreos capítulo 7, y vayan a Hebreos capítulo 6. Vamos a comenzar a leer desde el versículo 10. Recuerden, yo estoy leyendo de la versión Reina Valera contemporánea, es un poco diferente a la Reina Valera 60, pero el mensaje no cambia en absoluto. Así es que Hebreos 6, versículos 10 al 20 dice: porque Dios es justo y no olvidará el trabajo de ustedes y el amor que han mostrado hacia Él mediante el servicio a los santos, como hasta ahora lo hacen. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre el mismo entusiasmo hasta el fin, para la plena realización de su esperanza y para que no se hagan perezosos, sino que sigan el ejemplo de quienes por medio de la fe y la paciencia, noten, heredan las promesas. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, este es un punto importante que vamos a ver más adelante en el capítulo 7 también. Dice, juró por sí mismo, porque no había nadie superior a él por quien jurar. Y dijo, ciertamente Dios hablando aquí, diciéndole a Abraham, dándole su promesa, ciertamente en el versículo 14, te bendeciré con abundancia y multiplicaré tu descendencia. Versículo 15, y Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Importante, Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Cuando alguien jura, lo hace por alguien superior a sí mismo,
De esa manera confirma lo que ha dicho y pone fin a toda discusión. Por eso, versículo 17, Dios queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que sus propósitos no cambian, les hizo un juramento. Para que por estas dos cosas que no cambian y en las que Dios no puede mentir, tengamos un sólido consuelo. ¿Quiénes? Los que buscamos refugio y nos aferramos a la esperanza que se nos ha propuesto. Versículo 19. Esta esperanza mantiene nuestra alma, noten, firme y segura como un ancla y penetra hasta detrás del velo. Vamos a ver más acerca del velo más adelante en nuestro estudio, pero noten, esta esperanza que tenemos, que es en Cristo, mantiene nuestra alma firme y segura como un ancla y penetra hasta atrás del velo. Versículo 20, donde Jesús, nuestro precursor, entró por nosotros y llegó a ser sumo sacerdote. ¿Cuánto tiempo? Para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Ok? Entonces, ahí estamos. Hasta ahorita hemos mencionado a Melquisedec 2 o 3 veces. Y en el libro, en la carta a los Hebreos se menciona como, y especialmente en el capítulo 7 se menciona como 8 o 9 veces. ¿Saben cuántas veces se menciona Melquisedec en el Antiguo Testamento? Nada más 2. Y apareció para hacer una sola cosa, que es lo que vamos a ver hoy. Ahora, capítulo 7, versículo 1 dice, este Melquisedec, que era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando éste volvía de derrotar a los reyes y lo bendijo. Okay, ahora, si no hemos leído el Antiguo Testamento y si no hemos leído el libro de Génesis, entonces quizás no sepamos de lo que se está hablando aquí. Pero de lo que se está hablando aquí es algo que sucedió en la vida de Abraham, que ayudó a que hubiera oportunidad de que Melquisedec se manifestara delante de él, o se apareciera delante de él, para confirmar la promesa que Dios le había dado. De nuevo, Melquisedec es mencionado solo 2 veces en el Antiguo Testamento. La primera vez que lo escuchamos mencionado es en el Génesis capítulo 14. Si ustedes se acuerdan de la historia, 5 reyes pelean contra otros 4. ¿Sí? No les voy a dar los nombres de los reyes porque son difíciles de pronunciar. La verdad es que no me acuerdo de todos ellos. Y no quiero que vayamos al libro de Génesis a ver cosas que en realidad no tienen mucho que ver con el contexto de lo que estamos estudiando hoy. Pero quiero darles algunos antecedentes. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan, esa batalla entre los 5 y los 4 reyes, ¿sí? Fue una batalla que tuvieron en la cual se llevaron los vencedores, los 5 reyes vencedores, se llevaron cautivos, ¿se acuerdan a quién? Al sobrino de Abraham, que era Lot. ¿Sí? En esa guerra, durante esa batalla, el sobrino de Abraham y su familia, Lot y su familia, fueron llevados cautivos por esos 5 reyes. Uno de los siervos de Lot, está temblando, agárrense. No es cierto, no sé qué sea. Pero si tiembla, qué bueno, ¿verdad? Digo, a lo mejor es el Señor que viene tras las nubes y nos vamos con Él ahorita y terminamos el estudio allá en el cielo, ¿verdad? Y Él es el que lo termina de dar. En fin, entonces, cuando el siervo va con Abraham, escapa y va con Abraham, le dice lo que ha sucedido. En Génesis capítulo 14, comenzando con el versículo 14 también, noten lo que sucede. Al oír Abraham que su pariente lo habían hecho prisionero, armó a sus criados, los nacidos en su casa, noten la cantidad, que eran 318, y los persiguió hasta Dan. Y él y sus siervos cayeron sobre ellos de noche, y luego de atacarlos, los persiguieron hasta Obá, al norte de Damasco. Versículo 16 dice, así recobró todos los bienes, y también a su sobrino Lot, y sus bienes, a las mujeres y demás gente. Ahora, algo importante aquí que debemos notar, es que Abraham solo tenía 318 hombres para pelear contra 5 reyes y sus ejércitos. Y aún así, Abraham los derrotó. Aún así, Abraham tuvo victoria sobre ellos. Aún así, Abraham pudo recuperar a su sobrino, recuperar a su familia, recuperar todos sus bienes y todavía llevarse un botín mucho más grande, como vamos a ver más adelante. Y esto nos debe enseñar algo a nosotros también. Esto nos debe enseñar que no importa cuán grande y formidable sea el enemigo al que estamos enfrentando ahorita, con Dios lo podemos derrotar.
Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque si Dios está de nuestro lado y nosotros del lado de Él, no va a haber arma forjada con la que se nos pueda atacar y con la que se nos pueda vencer. Pero es muy importante que como Abraham estemos completamente confiados en Dios, estemos completamente convencidos de sus promesas y estemos no solamente convencidos de sus promesas, sino convencidos de que sus promesas se van a llevar a cabo en nuestra vida y vamos a poder ver su fidelidad. Eso es algo muy importante, porque cuando Dios nos promete algo, ¿sí? Nosotros tenemos que en nuestro corazón estar esperando que llegue. A veces no sabemos cuándo va a llegar, a veces no sabemos cómo va a llegar, a veces no sabemos de dónde va a llegar, pero de algo que podemos estar seguros es de que va a llegar, ¿verdad? Y eso nos mantiene firmes, eso nos mantiene con nuestra fe anclada en Él, eso nos mantiene siguiéndolo a Él, caminando con Él a pesar de las diferentes dificultades, aflicciones, tentaciones, persecuciones, etcétera, etcétera, que pasamos en nuestra vida. Y a veces son cosas muy, muy grandes que para nosotros es imposible, así como lo hubiera sido para Abraham sin Dios, con 318 hombres nada más, vencer a nuestros enemigos. Es importantísimo que nosotros sepamos el poder del Dios al que servimos, la fidelidad del Dios al que servimos, darnos cuenta de que sus promesas son fieles, porque Él no puede mentir, Él no cambia de opinión, Él no es hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, lo va a cumplir de una manera o de otra. Y nosotros, por eso me encanta la palabra esperanza en español, porque la primera, si la dividimos, ¿cuál es la primera palabra que está en la palabra esperanza? Esperar. Y cuando esperamos algo que Dios nos va a dar, no estamos esperando a ver si llega, estamos esperando que llegue. ¿Sí? Entonces es muy importante esto. Entonces va Abraham, pelea contra los 5 reyes, los derrota y logra rescatar a Lot y su familia y recobrar todos los bienes que ellos tenían. Ahí en el capítulo 14 de Génesis sigue hablándonos acerca de esta batalla o del resultado de esta batalla. En Génesis capítulo 14, ahora los versículos 17 al 20, noten lo que sucede. Génesis 14, 17, cuando volvía Abraham de haber derrotado a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a recibirlo al valle de Sabé, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, por favor, esta es la primera mención de Melquisedec. Entonces Melquisedec, que era el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo así: bendito seas, Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que puso en tus manos a tus enemigos y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces este Melquisedec es un personaje de por sí misterioso, porque ese es lo único que podemos ver en las escrituras que Melquisedec hace. Es la única obra que se presenta para hacer. No hay otra mención más de que Melquisedec haya hecho algo sobrenatural, nada. Se menciona a Melquisedec, pero únicamente para hacer hincapié en lo que era su naturaleza. Pero noten, le dice ahí, bendito, primero, le da el pan y el vino. ¿Qué simboliza el pan y el vino? El cuerpo y la sangre de Cristo, ¿verdad? La comunión que nosotros podemos tener con Dios a través del Hijo, a través del cuerpo y la sangre de Cristo, hablando de una manera metafórica, pero verdaderamente física. Porque el pan que se nos da simboliza el cuerpo de Cristo. El jugo de uva que se nos da simboliza la sangre de Cristo. Entonces, a través de la sangre y del pan, y del cuerpo de Cristo, que es el pan y el vino, o el jugo de uva, según sea el caso, tenemos comunión con el Dios Altísimo. Y esto era lo que Melquisedec estaba viniendo a hacer con Abraham. Estaba dándole la oportunidad de físicamente tener comunión con el Dios en quien él había creído, ¿sí? Y al cual, ¿sí?, les rendía tributo. Esto es lo importante de aquí, que podamos ver aquí que Dios es siempre el que inicia, Dios es siempre el que desciende a buscar al hombre, Dios es siempre el que muestra su interés en tener una relación con el hombre, aun cuando nosotros somos pecadores.
La palabra de Dios nos dice en el libro de Romanos por medio de la pluma de Pablo que nadie busca a Dios, que todos nos hemos descarriado como ovejas. No hay ninguno de nosotros que haya buscado a Dios. Eso que dicen que bueno, pues yo andaba buscando y de repente encontré. No, 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 no. Dios te andaba buscando a ti. Y Él por el poder de su Espíritu te guió a donde ibas a tener la oportunidad de tener un encuentro con el Dios vivo. Te llevó al lugar en donde ibas a poder tener comunión con Él en el Espíritu. E ibas a sentir el llamado del Espíritu, ibas a sentir la atracción del Espíritu, e ibas a tener la oportunidad entonces de recibirlo o rechazarlo. Y esto es lo que Melquisedec está haciendo aquí para Abraham. Está dando una manifestación física, aparentemente física, de quien Dios es. Y está dándole el pan y el vino en señal de que Dios quería tener comunión con él. Y no solo eso, sino que reitera la promesa que Dios ya le había dado. Noten ahí en el versículo 19 de nuevo. Y lo bendijo así: bendito seas, Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que puso en tus manos a tus enemigos. Y luego noten lo que hace Abraham. Le dio a Abraham los diezmos de todo. No vamos a hablar del diezmo, ¿ok? Porque el diezmo no tiene mucho que ver en esta historia. Lo que tiene que ver es la presencia de Dios con Abraham. Ahora hay quienes hablan del diezmo y dicen que sí es para nuestros días, que si no es y todo eso. Lo vamos a dejar para otro tiempo cuando eso en realidad sea el contexto de lo que estamos leyendo. Pero ahorita lo que nos debemos concentrar es en la persona de Melquisedec. Porque es a través de esa persona que Dios nos está tratando de enseñar ciertos principios que van a ayudarnos a ver bajo una mejor luz a nuestro Señor Jesucristo. La segunda vez que encontramos el nombre de Melquisedec en el Antiguo Testamento, lo encontramos en un salmo. Lo encontramos en un salmo escrito por David. Lo encontramos en un salmo escrito por David, pero que resultó ser una profecía que David, en calidad de profeta, dio muchísimos años antes de que esta profecía se cumpliera. ¿Sí? El salmo en el que se encuentra esta mención es en el Salmo 110, en los versículos 1 al 4. Y lean conmigo lo que dice el Salmo 110, versículos 1 al 4. Dice: palabra del Señor a mi Señor. Recuerden, este es David el que está escribiendo. Y noten, palabra del Señor a mi Señor. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a su Señor? Debemos de darnos cuenta y que ahí menciona a cuántos señores. No les voy a decir. ¿Cuántos señores menciona? 2. David está mencionando a 2 señores. Las 2 personas las está reconociendo como Señor. De nuevo, palabra del Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Desde Sión el Señor extenderá tu cetro real. El Señor le está diciendo al Señor: para que domines a todos tus enemigos. En el día de tu victoria tu ejército se te entregará por completo sobre los montes santos. Al despertar la aurora, tu juventud se fortalecerá con el rocío. El Señor lo ha prometido y no va a cambiar de parecer. Y luego noten lo que le dice el Señor al Señor: tú eres sacerdote ¿para cuánto? Para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, en la primera parte que vimos en el libro de Génesis, vemos a este sacerdote apareciéndosele a Abraham. ¿Para qué? Para que él pudiera tener comunión con Dios por medio del pan y del vino. Vemos a este sacerdote presentándosele a Abraham. ¿Para qué? Para reiterar, para confirmar la promesa que Dios ya le había dado. Aquí no vemos a Melquisedec para nada, pero se nos habla algo acerca de una característica que es muy importante, que ya hemos visto un par de veces, que Melquisedec es un sacerdote ¿para cuánto tiempo? Para siempre. Para que su sacerdocio pueda ser para siempre, ¿qué tiene que ser Melquisedec? ¿Quién dijo? Eterno. Melquisedec tendría que ser eterno. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, nos convertimos en seres eternos según su imagen y semejanza. Pero les digo algo: toda persona que jamás haya vivido en la tierra es eterno. Todos vamos a estar en la eternidad. Lo único que tiene que determinarse es en qué parte de la eternidad vamos a estar. Si en la parte
de donde, ¿cómo lo digo? ¿En donde se fuma o donde no se fuma? Sí. En la sección de fumar o no fumar. Y no es por decir nada acerca de los que fuman, ¿ok? No se van a ir al infierno si fuman, ¿sí? No quiero que piensen eso. Van a oler como el infierno, pero no van a irse al infierno, ¿ok? Entonces es muy importante que sepamos esto. Toda persona que haya es eterna desde el momento en el que es concebido. Pero antes de su concepción, nosotros no existíamos. Me acuerdo cuando era niño, mi mamá me decía, tú cuando todavía no nacías, eras un angelito ahí en el cielo y estabas con Dios, y luego le pedí a Dios que me mandara un bebé y te llamó y te dijo, hey, Carlos Manuel. Digo, no sé si así me llamaba Dios en el cielo, ¿no? O así me va a llamar, pero me dijo, ve y tú vas a ser el niño de esta persona. Por favor, no le digan eso a sus hijos. Porque implica que siempre han existido. Y no han existido siempre. Empezaron a existir en el momento en que fueron concebidos. Y van a existir de ese momento para toda la eternidad, de nuevo en un lugar o en el otro. Pero no han existido siempre. Nada más hay 3 personas que han existido desde siempre. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y aparte de ellos no hay nadie que haya existido para siempre. Todo de ahí en adelante tuvo un principio, y terrenalmente va a tener un fin, y celestialmente va a tener otro fin, que es estar en gloria con Dios por toda la eternidad, o en el infierno con Satanás y sus ángeles. Entonces, es importante que recordemos esto. Entonces, volviendo aquí a Melquisedec, en el Salmo 110 David lo menciona, pero lo menciona en esta profecía, hablando en un tiempo futuro, cuando esta profecía se iba a cumplir. Ahora, algo curioso, este salmo es citado por nuestro Señor Jesucristo en los evangelios. Este salmo es citado por nuestro Señor Jesucristo en los evangelios. Les voy a dar nada más una de las citas, porque no tiene caso que veamos todos los evangelios en donde es citado, pero la que vamos a ver es Mateo capítulo 22, los versículos 41 al 46. Noten, mientras los fariseos estaban reunidos, Jesús les preguntó, ¿qué piensan ustedes del Cristo, o el Mesías, o el ungido de Dios, como le quieran poner? ¿De quién es hijo? Y los fariseos rápidamente le contestaron, le respondieron, noten, de David. El Cristo era hijo de David según la carne. Pero noten lo que el Señor Jesucristo les pregunta en el versículo 43. Entonces Él les dijo, ¿y cómo es que en el Espíritu David lo llama Señor? Pues dijo, Salmos 110:4, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Cómo entonces puede ser su hijo si David lo llama Señor? Y no podía responderle nada. Y desde aquel día nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Fijan, quiere escudriñar el corazón de ellos. Quiere escudriñar cuánto saben. Quiere ver en realidad, quiere que ellos mismos se den cuenta, por medio de las preguntas que les está haciendo, cuántos saben en realidad acerca del Dios que dicen servir, del Dios que dicen amar, del Dios en el cual dicen creer. Porque miren, mis hermanos, como cristianos no solamente podemos conocer cosas acerca de Dios, podemos conocer a Dios personalmente. Hay mucha gente que conoce mucho, tiene mucho conocimiento acerca de Dios. Me viene a mente los testigos de Jehová, los mormones, y muchos católicos romanos que han leído la Biblia, tienen mucho conocimiento acerca de Dios. Pero definitivamente los testigos de Jehová y los mormones no conocen al Dios verdadero. Y si alguna vez Él se les ha manifestado, lo han hecho a un lado por creer en sus propios razonamientos y por poner el razonamiento del hombre por encima de la perfección de Dios. Ahora, hay muchos católicos romanos que a través de las Escrituras han podido llegar a conocer al Dios verdadero y han venido a tener fe en Cristo. Pero aquellos que no han estudiado la Biblia, aquellos que no han escudriñado las Escrituras, aquellos que no han permitido que el Espíritu Santo de Dios les hable y les instruya, no tienen ese conocimiento.
Tienen conocimiento acerca de Dios, pero no conocen a Dios. Y lo que el Señor Jesucristo aquí está tratando de hacer es hacerles preguntas que van a revelar si en realidad conocen al Dios que dicen servir. Porque noten lo que les dice. Les dice ahí en el versículo 45. Noten lo que les dice en Mateo 22, 45. ¿Cómo entonces puede ser su hijo si David lo llama Señor? Un padre de familia nunca llamaría a uno de sus hijos mi Señor. Nomás no. No era posible. Porque el padre era tenido en muy alta estima y era conocido como la máxima autoridad en la familia. No es como ahora que a los padres se les está tratando de hacer menos siempre. En nuestra cultura a los padres constantemente se les está quitando más poder y se les está dando ni siquiera a la madre, sino al hijo mismo se les está dando ese poder. Padres, no dejen que la cultura de nuestros días usurpe la responsabilidad que solamente a ustedes les ha dado Dios. ¿Ok? Y si tienen que sentar a su esposa y hablar con ella y decirle, mira, este es el orden que Dios ha dado para el hogar, que Dios ha dado en la casa, siéntense con ella, oren con ella, lávenlas en el agua de la palabra y muéstrenles el orden que Dios ha establecido en el hogar. Y mujeres, no permitan que sus esposos dejen a un lado la responsabilidad que Dios les ha dado también. Y si lo están haciendo, siéntenlos, oren con ellos, lean las escrituras con ellos y sepan que Dios ha puesto un orden en el hogar porque es un Dios de orden, porque es un Dios que Él ya ha determinado cuál debe ser ese orden. Entonces un padre jamás le diría Señor a su hijo. Sin embargo, aquí lo que está tratando el Señor de decir es, miren, David es el rey más grande que ustedes han tenido. Y David es el padre del Cristo, del ungido, del Mesías. Pero, ¿por qué creen ustedes que David mismo llamó Señor a su hijo? Imagínense la mente de los fariseos. Empezar a dar vuelta, me imagino la ratita esa que se sube a la rueda y está. Me imagino que les ha de haber salido hasta humo por los oídos de pensar, qué bárbaro, nunca había pensado en eso. ¿Alguna vez les ha sucedido eso cuando se oye una predicación o cuando leen las escrituras oh my goodness, lo entiendo? Y piensan, no, nunca lo había visto de esa manera. Eso es lo que yo pienso que pasó con los fariseos aquí. Y el Señor les está diciendo, ok, están en lo cierto. El Mesías, el Cristo es hijo de David. Pero ¿por qué creen ustedes que lo llamó Señor? ¿Es normal esto? No, no es normal. Y lo hubieran tenido que aceptar, pero como no pudieron contestarle, ¿qué dice ahí el versículo 46? Nadie podía responderle nada y desde aquel día nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Fueron como las avestruces, que en cuanto notaron el peligro de ser puestos en ridículo, en cuanto notaron el peligro de que de la realidad, que no sabían de lo que estaban hablando, ¿qué hicieron? Metieron la cabeza en un agujero en la arena y no querían que nadie los viera ni ver a nadie. Que no sucede eso con nosotros, mis hermanos. Que no conozcamos nada más cosas acerca de Dios, sino que podamos decir que conocemos a Dios, que conocemos su palabra, que sabemos cómo piensa, que conocemos su corazón, que sabemos lo que Él aborrece y que nosotros también lo aborrezcamos al punto que Él lo aborrece. Que sepamos qué es lo que Él ama y que nosotros lo amemos al punto al que Él lo ama. Que tengamos en realidad, como dice las Escrituras, la mente de Cristo y podamos discernir entre el bien y el mal, lo que es celestial y lo que es terrenal, lo que es de Dios y lo que no es, para poder honrarle, no como estos hombres. Ahora, curiosamente, el Señor aquí está tratando de demostrar que el Mesías, aunque era hijo de David, era mayor o mejor que David mismo. Eso es lo que está tratando de demostrar aquí el Señor. Eso es lo que quiere que vean. Y de la misma manera que se está usando aquí para demostrar que Jesús era mayor o mejor que David, lo vemos ahora usado en el libro de Hebreos para demostrar que Jesús era mayor o mejor que Abraham.
usando al sacerdote Melquisedec, demostrando que este Melquisedec era mayor que Abraham. Ahora, aquí quiero abrir un paréntesis. A menudo se dice que Melquisedec es una manifestación del Cristo prehumanado. Sí, lo he oído predicado muchas veces, lo he oído enseñado muchas veces. Puede ser, pero durante este estudio no voy a tratar de presentar argumentos a favor o en contra de ese punto de vista, pero sí quiero que todos juntos leamos las Escrituras y vamos a dejar que ellas mismas nos lleven a una conclusión. Porque yo no quiero decirles lo que crean. Yo quiero exponer las Escrituras delante de ustedes y que ustedes digan, esto tiene sentido. Porque las Escrituras son las que deben de hablarles a ustedes, no yo. Yo soy el conducto que Dios usa para comunicar su corazón, su mente a ustedes. Y si Él lo hace, gloria a Dios. Porque Él es el que lo está usando. Entonces, eso es lo que quiero. No quiero darles argumentos a favor ni argumentos en contra de si es o no el Cristo prehumanado. Quiero que vean las Escrituras y ustedes lleguen a su propia conclusión. Y después, si quieren decirme, pastor, pues yo con lo que leímos llego a esta conclusión. Y no se trata de que lleguen a la misma conclusión que yo. Se trata de que lleguen a la conclusión que Dios les va a dar a través de lo que están leyendo. ¿Ok? Entonces, para eso seguimos en Hebreos capítulo 7, versículo 2. Entonces Abraham le dio el diezmo de todo. Ahora, noten la siguiente parte del versículo 2. Melquisedec significa, en primer lugar, rey de justicia. Sabemos que no hay justo ni aún uno. Entonces, lo primero que podemos ver aquí, que este hombre es justo. ¿Sí? Y también rey de Salem, que significa rey de paz. Entonces este hombre es el rey de justicia, es un hombre justo y es el rey de paz. Ahora estamos en la temporada navideña, ¿sí? Cuando celebramos el nacimiento de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Y digo de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo porque Jesucristo ya existía antes, lo vamos a ver más adelante. Pero celebramos el nacimiento de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Y en una de las profecías más conocidas acerca del Mesías, que habla acerca de que el Mesías vendría, se le describe de la siguiente manera. Noten, Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Noten lo que dice ahí el profeta Isaías. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos ha sido concedido, sobre sus hombros llevará el principado, y su nombre será Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, que también puede significar Padre de la eternidad. Y luego noten cuál es el siguiente nombre ahí. Príncipe de paz. Príncipe de paz. Versículo 7. La extensión de su imperio y la paz en él no tendrán límite. Reinará, lo que lo hace rey, sobre el trono de David y sobre su reino, y lo afirmará y confirmará ¿en qué? En la justicia y el derecho, desde ahora y para siempre. Esto lo hará el celo del Señor de los ejércitos. Entonces, ¿con qué iba a venir nuestro Señor Jesucristo cuando naciera? Iba a venir primero a traer paz. ¿Se acuerdan cuando apareció a los ángeles y los ángeles les dijeron a los pastores que no tuvieran miedo? ¿Sí? Que venían a darles nuevas de paz. ¿Sí? Venían a enseñarles que Dios quería hacer las paces con el mundo a través de su Hijo Jesús. Lo acabamos de cantar ahorita. Él es el príncipe de paz. Es el rey de paz. Si lo dijéramos en hebreo, Él es el rey de Salem. Es el príncipe de Salem. Y Él es la misma imagen de la justicia. Porque Él es Dios y es justo. ¿Están guardando estas notas en su mente? Porque se acuerdan lo que se dijo de Melquisedec, que era el rey de paz y rey de justicia. ¿Verdad? Ahora, se nos sigue diciendo en cuanto a Melquisedec, que versículo 3 de Hebreos 7, nada se sabe de su padre ni de su madre, ni de sus antepasados, ni si tuvo principio ni fin, pero a semejanza del Hijo de Dios, permanece como sacerdote, ¿qué? Eterno. Noten, nada se sabe de su padre y de su madre. En otras palabras, nadie podía decir nació de fulana hombre y mujer, nació en fulana familia.
Nadie podía saber, nació en 1067 o en 984 a las 10 de la noche y midió, qué sé yo, 26 pulgadas de largo y pesó 13 libras y media. Está muy grande eso, ¿verdad? Disculpe, está bastante grande, ¿verdad? Sí, mi mamá me decía que yo pesé 9 libras cuando nací, ¿verdad? Así es que, y eso lo consideró bastante grande, ¿verdad? Así es que 13 sería, uy, calle boca para el lengua, ¿verdad? Me suena como a bajolote eso, ¿no? Pero en fin, nadie sabía nada acerca de su padre, ni de su madre, ni de sus antepasados, ni si tuvo principio, ni fin. Pero lo que me llama la atención es lo que dice aquí, pero a semejanza del Hijo de Dios permanece como sacerdote eterno. Ahora, un par de cosas que debemos de entender de este pasaje. Uno, que Jesús no es como Melquisedec. No lo pensemos de esa manera. Melquisedec es como Jesús. ¿Sí? Ese es el orden correcto. Porque si decimos Jesús es como Melquisedec, quiere decir que Jesús es una réplica, una copia de ese Melquisedec. Pero no es Jesús el que es como Melquisedec, es Melquisedec el que es como Jesús. Y número dos, que dijimos que había nada más 3 personas que son eternas, que han sido eternas, que siempre han existido, que nunca ha habido ni un solo segundo de tiempo en el cual las 3 no han estado presentes en un solo Dios, que son Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y se nos dice aquí, noten, que a semejanza del Hijo de Dios permanece como sacerdote eterno o para siempre. Entonces, Rey de paz, Rey de Salem, Rey de justicia, ¿sí? Un sacerdote eterno a semejanza del Hijo de Dios. Y de nuevo, aquí hay ciertas aclaraciones que tienen que hacer porque hay mucha gente que dice que Jesucristo tuvo principio y tuvo fin, es el primogénito de la creación, por lo tanto fue el primero creado, etc. Eso no es lo que la Biblia nos dice, ¿ok? No vamos a entrar en detalle en ello, pero vamos a ver algunos versículos. Por ejemplo, en Miqueas capítulo 5 y el versículo 2, Miqueas 5:2 nos dice esto: tú, Belén Efrata, eres pequeña para estar entre las familias de Judá. ¿Quién nació en Belén? Jesús, ¿verdad? Pero de ti, el Señor hablando aquí, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Noten, sus orígenes se remontan al principio mismo, a los días de la eternidad. ¿Por qué? Porque siempre ha existido en la eternidad. Existió en la eternidad. Tenemos que usar palabras como pasado y como futuro, porque como hombres no podemos entender en realidad lo que es la eternidad. No hay manera que entendamos lo que quiere decir para siempre. Porque todo en nuestras vidas ha tenido un principio y un fin. Todo. Pero para Dios, que es eterno, nada termina. Entonces tenemos que usar términos antropomórficos para que podamos entender más o menos de lo que se está hablando. Pero lo que se nos está diciendo aquí, que este Señor de Israel, sus orígenes no son como todo lo demás creado en el principio, sino que es desde la eternidad. Juan capítulo 1 y el versículo 1, en mi Biblia, la Reina Valera contemporánea, dice: en el principio, noten, ya existía la palabra. Y la palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. Bien, en el principio ya existía la palabra. En otras palabras, para poder entenderlo nosotros diríamos de esta manera: en el principio, cuando el principio comenzó, la palabra ya existía. Jesucristo ya existía. Y la palabra estaba con Dios. Y Dios mismo era la palabra. ¿Sí? En el principio, cuando el tiempo de repente, ¡pum!, apareció en el espacio y se pudo medir, en ese momento Jesús ya estaba presente desde antes que sucediera. ¿Por qué? Porque Él es Dios, porque Él es eterno y tiene en sí mismo
la eternalidad de Dios. En Colosenses capítulo 1, los versículos 16 y 17, noten lo que nos dice ahí. En Él, hablando de Jesús, fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible y lo invisible, tronos, poderes, principados o autoridades. Noten, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existía antes de todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. Fue creado por Él y para Él. ¿Qué nos dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aquí se nos está hablando acerca de cómo todo fue creado por medio de Él, Jesús, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, que podemos verlos a través de la creación, llevando a cabo lo que ahora conocemos como tiempo, espacio y materia. Que básicamente lo cubre todo, ¿no es cierto? Todo es tiempo, todo es espacio, todo es materia. Sin una de esas tres cosas, lo demás no existe. Porque si no hubiera tiempo, ¿en dónde estaríamos nosotros ahorita? No existiríamos. Si no hubiera espacio, ¿en dónde estaríamos? No podríamos existir. ¿Sí? Si no hubiera materia, ¿qué seríamos? Nada, porque todos somos materia. ¿Sí? Y una ley física nos dice que la materia no se crea ni se destruye, solo que se transforma. Quiere decir que cuando Dios dijo, hágase, fue hecho, y cuando dijo, hasta aquí, todo terminó, nada más ha sido hecho. Y todo lo que se ha hecho de lo que Dios hizo al principio. Esto es gigantesco. Esto es algo que es demasiado sublime para mi mente de chorlito que tengo. Pero el Espíritu Santo lo confirma en mi corazón, el Espíritu Santo lo confirma en mi espíritu, y el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu de que esto es cierto, y por fe lo recibo, y por fe camino en ello, estando convencido de que Dios es fiel. Versículo 4, y nos vamos a tener que apurar aquí un poco, ¿no? En versículo 4 de Hebreos 7 dice, ustedes pueden ver entonces su grandeza, ¿la grandeza de quién? De Melquisedec. Pues el mismo patriarca Abraham le dio los diezmos del botín. Lo que está diciendo aquí el autor es que el hecho de que Abraham le haya dado a Melquisedec el diezmo de todo lo que había quitado a los reyes que derrotó es prueba de la grandeza de Melquisedec. Y enseguida va a mostrar más evidencias de que el sacerdocio del orden de Melquisedec es mejor que el orden arónico. Versículo 5 dice, ahora bien, según la ley, los descendientes de Leví que reciben el sacerdocio tienen el derecho de tomar los diezmos del pueblo, es decir, de sus propios hermanos, aun cuando estos sean también descendientes de Abraham. Entonces está llamando a atención al sacerdocio arónico. Y está diciendo, miren, ellos tienen derecho de recibir los diezmos de todos sus hermanos. Pero noten el versículo 6, pero Melquisedec, aunque no era descendiente de Leví, porque fue mucho antes que Leví, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Noten, y nadie puede negar que el que bendice es superior ¿a quién? Al que recibe la bendición. Nadie puede negarlo. Entonces Melquisedec estaba por encima de Abraham. Melquisedec era superior a él. Para los judíos Abraham era la máxima, lo máximo en términos humanos, porque fue el padre de su fe, fue el padre de su nación, fue el padre de todos los judíos. De él nacieron todos, hablando de que de él descendieron, ¿sí? Pero aquí el escritor le está diciendo, nadie puede negar que el que bendice es superior al que recibe la bendición. Y mis hermanos, esta fue la función, la única función de que apareciera Melquisedec al presentársele a Abraham, el bendecirlo, el permitirle tener comunión personal con el Dios eterno y confirmar la promesa que Dios le había dado. ¿Y saben qué? Esta es la misma razón por la que nuestro Señor Jesucristo vino al mundo. Para dejar saber a la humanidad que podía tener comunión con el Dios vivo, que podía por medio de su sacrificio acercarse a Dios con toda confianza,
que no tenía por qué temer a Dios, que lejos de temer a Dios en el sentido de que, ay, me va a condenar o me va a mandar al infierno, lo que sea. Dios abrió el camino para que a través de Jesucristo nos podamos reunir con Él, tener comunión con Él. Y esa fue la razón por la que nuestro Señor Jesucristo vino. Y vino para traer grandes bendiciones a nuestra vida, porque ¿a poco no está llena de bendiciones nuestra vida después de que lo conocimos? Aún con todas las pruebas, aún con todas las aflicciones, aún con todos los problemas que tenemos, aún cuando la salud nos falla, aún cuando las finanzas no están donde pensamos que deberían de estar. De todas maneras, nuestras vidas están llenas de bendición porque conocemos al Dios Altísimo, conocemos al Dios vivo y por medio de Jesucristo tenemos acceso a su trono de gracia cuantas veces necesitemos su socorro. Alguien diga amén, por favor. My goodness. Si estuviéramos en una iglesia de gente de color ya nos hubieran sacado. Ok, nos tenemos que apurar. Esta fue la función del Señor Jesucristo entonces y es la función en nuestras vidas. ¿Sí? Y también viene y confirma las promesas que Dios nos ha hecho. ¿Sí? Pablo nos da un par de ejemplos de esto en Romanos capítulo 4, el versículo 13. Noten, dice: porque la promesa dada a Abraham y a su descendencia en cuanto a que recibiría el mundo como herencia, no le fue dada por la ley, sino por la justicia que se basa ¿en qué? En la fe. Y las promesas que Dios nos ha dado a nosotros no se basan en la ley o en lo perfecto que nosotros cumplamos con la ley. Se basan ¿en qué? En la fe que nosotros tenemos en Dios. Y gloria a Dios por ello, porque si se basara en mi justicia, si se basara en mi habilidad para cumplir la ley, sus promesas no se podrían cumplir en mí, porque yo soy imperfecto y constantemente estoy quebrantando la ley de Dios de una manera o de otra, ya sea en pensamiento, en palabra o en hecho. Pero no está basado en mi habilidad para cumplir la ley, está basado en mi fe. Sigue diciendo Pablo en Romanos 4, los versículos 16 y 17. Por tanto, la promesa se recibe ¿cómo? Por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, tanto para los que son de la ley como para los que son de la fe de Abraham, el cual es Padre, ¿qué dice ahí? De todos nosotros. Versículo 17, como está escrito: te he puesto por padre de muchas naciones y lo es delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no existen como si existieran. Ese es Dios. Ese es el Dios a quien nosotros servimos. Es el Dios en el que hemos creído. Es el Dios en el que hemos puesto nuestra esperanza. Y Él es fiel. Él es fiel. Por eso envió a Jesucristo, para que nosotros tuviéramos la misma experiencia que Abraham tuvo con Melquisedec y nos demos cuenta de su sacerdocio, de lo que vamos a hablar más adelante la semana que entra. Terminando aquí hoy, entonces el grupo de alabanza pasa al frente. Un último versículo, 2 de Corintios, capítulo 1 y el versículo 20. Dice: porque todas las promesas en Él, hablando de Cristo, son ¿qué? Sí, por eso por medio de Él, de Cristo, también nosotros decimos amén, para la gloria de Dios. Lo creemos, lo recibimos. Mis hermanos, créanlo, recíbanlo hoy. No se vayan de aquí sin recibir la promesa del Señor. No se vayan de aquí sin creerlo con todo su corazón. Cualquiera que sea la promesa que les ha dado, por imposible que se les haga que se cumpla, por difícil que parezca para ustedes que se pueda cumplir, créanle. Y salgan de aquí seguros de que Él da vida a los muertos. De que Él puede hacer todo lo que dijo, porque Él es Dios. Y si todavía no han abierto su corazón a Él, nada más una última invitación. Háganlo hoy. Abran su corazón a Él. Abran su corazón a Él y recíbanlo como Señor y Salvador. Amén. Oremos.